Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Bien, hermanos queridos, en este día, un domingo que le pertenece al Señor, es importante volver a la ruta que es el Evangelio, a los caminos. Ya hemos predicado mucho de esta pandemia, hemos entregado palabra de aliento y todos los días, gracias al Señor, en nuestra iglesia hay programas y palabra del Señor donde también Dios nos consuela y nos da esa vitalidad que necesitamos para vivir en estos tiempos difíciles. Momentos complejos que estamos viviendo, pero eso no nos quita de que tenemos que seguir la ruta de este evangelio bendito que el Señor nos ha entregado. Quizás el texto que hemos leído es muy conocido, muy predicado, y que es muy definitorio cuando hablamos de este regalo, este don, ¿no es cierto? Este regalo que el Señor nos dio a través de su Hijo Jesucristo, ¿ah? Y que nos dio este regalo no merecido, este don o esta gracia no merecida, ¿ah? Somos salvos por gracia. El apóstol Pablo establece esta enseñanza cristiana, evangélica, del evangelio, no estoy hablando de la religión evangélica, del evangelio de Jesucristo, estas buenas nuevas, ¿ah? El evangelio, buenas nuevas de salvación. Y a través de esta carta, ¿no es cierto? Efesios, todos conocemos que era una de las iglesias muy importantísimas en el camino y en la enseñanza del apóstol Pablo. Es donde se mantiene Juan en los últimos años de su vida, el apóstol Juan. Y sabemos que la carta a los Efesios es la carta de la prisión, es una también junto a Tesalonicenses, Gálatas, ¿ah? Y Efesios son las cartas de la prisión, cuando Pablo ya está en prisión por segunda vez en Roma, Dios manda, bueno, teológicamente se le llama carta circular porque la verdad es que una carta o una epístola enviada a los Efesios, pero en ningún momento se les saluda de forma específica a los Efesios, sino que se convierte en una carta oficio que es tomada para todos, para todo el que cree en Cristo, una carta o un mensaje o un discurso, si se le puede llamar así, a creer en Jesucristo y cómo tenemos que guiarnos en Cristo. Ahora, cuando hablamos de la gracia del Señor, todos sabemos y entendemos como cristianos que la gracia del Señor es el regalo que a través de su Hijo Jesucristo nos entregó en la cruz del Calvario, y hoy día los que somos gentiles, que no pertenecemos físicamente ni intelectualmente al pueblo de Israel, dice la Biblia que fuimos injertados al pueblo de Dios y somos parte del pueblo de Dios. Ahora, cuando miramos este texto en general, porque una de las cosas que debemos entender, sí, de repente tenemos versos precisos que nos hablan directamente y no hay para qué leer el contexto, pero si tomamos el contexto general de estos primeros 10 versos del capítulo 2 de Efesios, podemos sacar siete enseñanzas que nos van a llevar a través de la carta a los Efesios cómo ser un mejor cristiano, cómo ser un mejor hijo de Dios. La verdad, hermano querido, cuando Dios nos enseña y nos apartó, dice que Él nos apartó, y nos sacó del medio de una vida pecaminosa, una vida sin escrúpulo y sin conciencia, porque debemos recordar que la palabra del Señor dice que no teníamos conciencia, que nuestra conciencia estaba muerta, ¿ah? Y nos dio vida, como dice el primer verso, y nos dio vida, ¿ah? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y todos los que estamos conectados vamos a coincidir en este concepto de que cuando no conocíamos a Cristo, cuando el Espíritu Santo no llegó a nuestras vidas, nuestra vida era una vida como cualquier otro mortal que nos daba lo mismo si estábamos haciendo lo correcto o no estábamos haciendo lo correcto. Hoy día tenemos vida, una vida especial, donde hay una conciencia que nos habla
y que nos remuerde cuando sabemos, porque entendemos, hoy día entendemos distinguir lo bueno y lo malo, y podemos escudriñar y discernir, ¿no es cierto? La palabra del Señor nos da muchas veces, más de 15 veces la palabra discernir, diferenciar, que viene del concepto griego de diferenciar. ¿Ah? Discernir significa diferenciar lo bueno de lo malo. Ahora, cuando hablamos y vemos el texto bíblico, y si el Señor así nos permite, hay 7 caminos que un verdadero cristiano debe servir. Primero, la obediencia. Segundo, las buenas obras. ¿Ah? Tener el camino de la unidad, un camino de rectitud, un camino de amor, un camino de luz, y también al final de todo un camino de sentido común. Estas 7 características, hermano querido, las vamos a ver plasmadas en este discurso que el apóstol Pablo nos da a través de este capítulo 2 a los Efesios. Primero, cuando miramos, tenemos que decir que cuando Dios nos perdonó y cuando anduvimos, siguiendo las corrientes, en el verso 2 el apóstol Pablo dice, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, o sea, al diablo. Y aún más agrega como un comentario adicional el apóstol Pablo, el que opera hoy día en los hijos de desobediencia. Y aquí yo me quiero detener un poquito. Fíjese que cuando hablamos de obediencia, de desobediencia, estamos hablando de gente que conoce hacer lo bueno y no lo hace. Y no sé si usted está siguiendo la palabra del Señor. Créame que este verso 2 no es para gente del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, mientras no conozca a Cristo en espíritu, en verdad, difícilmente va a poder distinguir lo bueno de lo malo, y si lo distingue, le va a dar lo mismo. Sin embargo, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, va a haber una conciencia, y que insisto en esto, que nos va a ayudar a ir primero en este primer concepto para ser un buen cristiano, que es la obediencia. Si yo las he citado en este orden, no quiere decir que una sea más importante que en todas. Fíjese que estas 7 características que el apóstol nos da en este capítulo, nos da a entender que estas 7 características tienen que ir en la vida de un verdadero cristiano para hacer la voluntad de Dios. Fíjese que la obediencia es el único requisito que Adán y Eva no cumplieron. Fíjese que si nos vamos al principio de la palabra del Señor, a Génesis, cuando miramos el pasaje bíblico, Dios no le habló ni de fe ni de amor, sino que les habló de obediencia. Les dio, y yo no quiero leer el texto ni contar la historia porque usted la conoce, Dios les entregó todo, los puso un poquito mayor. La Biblia dice que es superior a todo lo creado. ¿Para qué? Para que lo gobernaran y lo administraran. Es el gran propósito de Dios. Sin embargo, una de las cosas que no hizo Adán y Eva en el Edén fue obedecer. ¿Y qué les costó? Les costó la felicidad y les costó un castigo. Por eso, cuando hablamos de obediencia, tenemos que concentrarnos en el verso 2, cuando la palabra del Señor dice, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Habla de pasado, habla de los cristianos que ya dejaron eso. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La obediencia en un cristiano a la palabra de Dios es tremendamente importante. Pero la obediencia, ¿cómo se acata? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo tiene que seguirse la obediencia? Fíjese que si nos vamos al otro extremo de la palabra del Señor, vimos que lo único que no hicieron bien Adán y Eva y les costó salir del Edén fue que desobedecieron a Dios. Y hoy día pasa lo mismo, el que desobedece a Dios se aparta del Señor.
Y si nos vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, la obediencia, ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer la obediencia? ¿Cómo se puede practicar la obediencia? Créame, hay una sola: escudriñando la palabra del Señor y sabiendo lo que Dios quiere de mí. Si nos vamos a Apocalipsis, en varios capítulos, ahí en capítulo 1 y al final en el 22, dice que son bienaventurados, dice la palabra del Señor, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Estamos hablando de la Biblia. Y guardan las cosas en ellas escritas, porque es el tiempo, este tiempo está cerca. Entonces, cuando hablamos del mensaje de la palabra del Señor, tenemos que entender, primero Dios nos dice que a través de Jesucristo fuimos salvos, a través de Cristo fuimos sanados, a través de Cristo fue lo más importante, nuestros pecados fueron perdonados. Y cuando fueron perdonados, adquirimos una promesa, que es la promesa de la vida eterna. Pero para comprobar y tener el premio que es la vida eterna, yo tengo que ser obediente. Dice la Biblia, es aquí, y al final, cuando ya está terminando Juan la profecía de Apocalipsis, él hace una advertencia y dice, Dios le dice a Juan, es aquí, yo vengo pronto. Bienaventurados los que guardan la palabra de la profecía de este libro. O sea, para ser obediente, yo tengo que saber lo que Dios quiere de mí a través de la palabra del Señor. Fíjese que el principio y el fin está en la cruz. El mismo apóstol Pablo enseña que el que vive en desobediencia nunca va a encontrar la bendición. Y él lo explica. Fíjese que si usted se va a Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo le explica. Porque así como los que por la desobediencia de un hombre, lo que estábamos diciendo, Adán y Eva, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, hablamos de nosotros, así también por la obediencia de uno, ahí estamos hablando de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. O sea, a través de Jesucristo, a través de la cruz, nosotros podemos ser justificados en la obediencia. Ahora, cuando obtenemos como buenos cristianos ser obedientes a la palabra del Señor, tenemos que practicarla. Porque no tan solo decir, no, yo creo en la palabra del Señor y yo la voy a obedecer. Pero aquí hay un concepto que hemos ido tratando en los últimos domingos, los últimos 2 sermones que Dios nos ha dado, el camino de las buenas obras, que es el segundo punto que nos habla este texto bíblico. Tenemos que decir que las buenas obras tienen que ir relacionadas con la fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Este pasaje nos hace y nos aclara esta relación de la gracia. Cuando hablamos, y por favor, si usted lee el verso 10 de lo que hemos leído, vamos a ir en forma desordenada, no vamos a ir verso por verso, pero vamos a repasar, si Dios nos permite el tiempo de repasar. Si usted va al verso 10, porque somos hechura suya. Primero hay que creer que somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese que este pasaje lo tenemos que relacionar con el verso 8 y 9 de lo que hemos leído. Primero, tenemos que destacar que las buenas obras no es porque nosotros las queramos hacer, sino que provienen de un regalo que Cristo Jesús nos entregó en la cruz del Calvario, que se llama Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos llenos de la gracia del Señor, nos convertimos en hechura suya y en el pensamiento, creados en el seno de Cristo Jesús.
¿Para qué? Para hacer buenas obras, y lo establece en el verso 10. ¿Ah? Esta relación tan hermosa, esta relación de la gracia, esta relación de la gracia de Dios, tiene que ir fe y obras. Cuando yo tengo fe férrea, tengo buenas obras. ¿Ah? Fíjese que el apóstol Pablo nos dice en el verso 8, porque por gracia soy salvo. Simplemente por gracia. Ahora, ¿cuál es el medio? La fe, por medio de la fe. Pero destaca algo en la segunda parte del verso 8, que no es una gracia ni un mérito nuestro. Y dice, y no es de vosotros. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y usted sabe que en Hechos de los Apóstoles y en esta carta de Efesios la palabra don significa regalo. Entonces, si lo traemos a nuestro lenguaje normal, diario, dice por gracia, o sea, es un don, es una gracia que no nos la merecemos. La palabra gracia es don no merecido, regalo no merecido, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. El que tiene fe tiene la gracia del Señor. Y esto no es una característica ni un don nuestro, sino es un regalo de Dios. Entendiendo eso, el apóstol Pablo dice, tenemos que tener, y por favor entiéndame, el verso 9 dice, no por obras, no porque nazcan de mí las buenas obras. Muchas veces este verso se malinterpreta y se toma, no, si la gracia del Señor no necesita buenas obras. No, fíjese que si leemos el texto completo, cuando habla, no por obras, no porque las obras buenas nazcan por mi naturaleza humana, fíjese que las buenas obras no nacen de mí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios para que nadie se gloríe. Pero si usted lee y vuelve a leer 8, 9 y 10, se da cuenta que las buenas obras provienen de Cristo Jesús. Y dice, porque somos hechura suya, creados, ¿dónde? En Cristo Jesús, para buenas obras. O sea, si el que no tiene a Cristo, y en pocas palabras, resumiendo el verso 8, 9 y 10, no porque en mi naturaleza humana nazcan las buenas obras, sino que cuando Cristo llega a mi vida, me perdona, me hace una nueva criatura y me llena de su Espíritu Santo, yo me puedo convertir en una persona de buenas obras. ¿Por qué? Porque somos naturaleza en Cristo Jesús. Ahora, cuando yo tengo esta obediencia, estas buenas obras, tengo que buscar el camino de la unidad. Fíjese que el ser humano, no es una persona que quiera vivir unido a otra persona o quiera hacer comunión, sino que proviene del Espíritu Divino, del Espíritu de Dios. ¿Ah? Si nos vamos, por favor, al verso 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Detengámonos ahí un poquito. ¿Por qué? Porque este camino de unidad nace cuando somos llenos del Espíritu Santo. Este camino de unidad nace cuando vivimos, hermano querido, llenos del poder de Dios. El verso 3 nos describe cómo somos como ser humano cuando no tenemos a Dios. Primero, vivimos en los deseos de nuestra carne, y los deseos de nuestra carne los describe el mismo apóstol Pablo. Los deseos de la carne, ¿no es cierto?, son ira, desconfianza, traición, orgías, etcétera, y las describe, todas las 9 que describe los frutos de la carne. Pero el fruto, cuando dice el fruto del Espíritu, cambia cuando
habla del fruto del Espíritu, usted está hablando del fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo, fe, confianza, templanza, mansedumbre, y hablamos de de las 7 características cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién me entrega este Espíritu Santo? El verso 4 nos aclara, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis el apóstol Pablo clarifica, dice, por gracia sois salvos. Entonces, cuando yo tengo que hablar de la unidad, es que tengo que, para vivir unido a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, vivir en paz con los que me rodean, vivir en paz con los hermanos de mi iglesia, vivir en paz con el entorno diario que tengo que tener, yo tengo que vivir en unidad. Por favor, cuando yo no quiero irme a otro capítulo, pero si usted examina después con más calma el capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo nos habla en el mismo Efesios la unidad del Espíritu, y nos dice, yo ya preso en el Señor, nos dice el apóstol Pablo, capítulo 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu y en el vínculo de la paz. Son características para vivir en unidad. Y sigue adelante, dice, un cuerpo, un espíritu, y así sigue hablando, como fuisteis llamados. O sea, no es una característica del ser humano. Vivir en una unidad no es natural del ser humano. No, cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo y Dios lo ha perdonado, puede vivir en unidad y respeta a su prójimo, respeta a su hermano, no lo pela, no lo daña. Y perdóneme que sea tan claro, pero usted está escuchando la verdadera palabra del Señor, y la verdadera palabra del Señor, para vivir en unidad yo tengo que amar a mi prójimo. Ahora, cuando yo ya estoy teniendo la obediencia, las buenas obras y la unidad, tengo que conjugar todos estos conceptos y puedo llegar a ser un hombre recto. ¿Qué significa ser recto? O vivir en rectitud, un camino de rectitud. Primero, para vivir en rectitud yo tengo que sacar mi vanidad. Por favor, verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y fíjese que rectitud es sinónimo de bondad. Cuando yo hablo de rectitud, tengo que hablar de esto, de conducirnos no más como los incrédulos, porque los incrédulos tienen vanidad de sus sentidos, de lo que visten. Fíjese que el hombre nuevo, cuando la palabra del Señor, y fíjese que es la gran controversia de la Iglesia Apostólica en el primer siglo, cuando no entendían bien, ¿por qué? Porque no tenían, estaban llenos del Espíritu Santo, pero no tenían por qué entender bien de buena a primera el Evangelio de Jesucristo, que era universal, que ahora ya no era tan solo para los israelitas. Y la gran controversia de la Iglesia Apostólica en el primer siglo fue esto: la rectitud, de ser justos, de vivir en justicia. Y fíjese que el gran conflicto, y si vemos Hechos de los Apóstoles, siempre lo hemos comentado, en el año 50, cuando se junta Pablo, Silas y los apóstoles para hablar de este tema y ver esta controversia, que los judíos cristianos que se habían convertido a Cristo no se juntaban con los griegos, los gentiles que se habían convertido a Cristo, y había una diferencia y una disputa ahí. El Señor, a través del apóstol Santiago, le da una tremenda respuesta, que ahora no somos ni judíos ni gentiles,
nos dice que somos una nueva criatura. Y si usted no había reparado en esto, en la palabra del Señor, si la analizamos bien, a partir del Nuevo Testamento, no tan solo en Hechos de los Apóstoles, el Señor no nos dice que somos judíos o gentiles. El Señor Jesucristo en ningún momento no habla ni de judíos ni de gentiles, sino que habla de una nueva criatura. Y eso significa que todos los que hayan creído en Cristo nos convertimos. Y la palabra del Señor nos dice, somos nueva criatura. Y cuando somos nueva criatura, entramos a este mundo que se llama rectitud y que tratamos a través de la palabra del Señor y a través de la dirección del Espíritu Santo de ser rectos. Entonces, cuando somos rectos y andamos en este camino de rectitud, nos convertimos primero en quien nos proporcionó este don, ¿ah? Que somos deudores a Dios y que le debemos al mundo demostrar que somos y que andamos en un camino de rectitud. Por eso, cuando tenemos que hablar de esta hermosa palabra de Efesios, primero tenemos que tener obediencia, buenas obras, vivir en la unidad de Cristo y tener este camino de rectitud. Y la verdad que si juntamos y vamos juntando esto y lo vamos analizando, indudablemente tenemos que llegar al camino del amor. Fíjese que igual nuestro gran ejemplo es Cristo Jesús, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que si analizamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, fue un sacrificio y lo podemos identificar en forma doble. Primero, Él fue obediente a Dios. Fiel, a Dios fiel en obediencia. Y segundo, se llenó ¿de qué? De buenas obras en lo que hizo en esta tierra. Y salvar, primero, y segundo, salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando hablamos de amor, tenemos que irnos a Cristo Jesús y a lo que Cristo Jesús hizo en esta tierra. Salvar a la humanidad y darle una nueva oportunidad es el gesto de amor más grande que Dios pudo haber hecho a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de este camino de amor, es el camino real que debemos vivir y que tenemos que practicar como hijos del Señor. Tenemos que practicar este camino, como nos enseña. Fíjese que en la misma carta de Efesios, en el capítulo 5, nos habla de este amor y nos dice, y si usted se va al capítulo 5, en el verso 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, hermano querido, cuando hablamos esto, ¿estamos nosotros pasando este amor? Y el gran ejemplo que podemos tomar de nuestro Señor Jesucristo, el amor que el Señor tuvo con la mujer samaritana. Cuando va a entrar a la ciudad de Samaria, costumbre que no tenía el pueblo judío, porque preferían desviarse 18 kilómetros y pasar por las afueras de Samaria para no contaminarse con los samaritanos. Él entra a Samaria y se encuentra con esta mujer samaritana y le pide agua. Y le dice, dame de beber. Si eso no es amor a la humanidad, créame, una de las cosas que hoy día estamos sufriendo es la falta de amor entre nosotros.
ese amor fraternal. No estoy hablando del amor físico, ni del amor de pareja, ni del amor de esposo o de novio. Estoy hablando del amor fraternal que la Biblia nos exhorta. Amor fraterno, de fraternidad, de unidad. La palabra fraternidad significa unidad. Entonces, hermano querido, yo no me quiero extender con el mensaje, pero tampoco lo quiero dejar trunco, ni terminar a la mitad. ¿Sabe por qué? Porque estos 7 caminos que Dios nos da, nos va a enseñar a estar más cerca del Señor Jesucristo. Hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, es la exigencia de como seres humanos que como creyentes tenemos que estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. Y para estar unidos a nuestro Señor Jesucristo tengo que tener y vivir en el camino de la unidad, en el camino de la buena obra, en el camino de la unidad, en el camino del amor. Y fíjese que todas estas cosas, estos 5 que hemos ya examinado a través de la palabra del Señor, tenemos que vivir en luz, el camino de la luz. Y por favor, cuando hablamos de la luz, tenemos que decir lo que dice el verso 5, tener claro que estábamos muertos en pecado. Y fíjese que Él nos dio vida, o sea, nos dio luz juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestro Señor nos dio luz. Nuestro Señor es luz. Nuestro Señor Jesucristo es luz. Este verso tan famoso, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. No sé si usted entiende bien este verso en el Evangelio de Juan 1:4. En Él estaba la vida, está hablando de Dios, en Él estaba la vida. Y la vida, o sea, Dios era la luz de los hombres. Y hasta el día de hoy, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es nuestra luz. Entonces, vivir y estar en el camino de luz, estar en el camino de Dios, en el camino del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los que le escuchaban, le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y lo que nos dice el verso 5 y 6 de lo que hemos leído, fíjese que antes éramos ciegos, que nos arrastrábamos, igual que los ciegos, pero ahora tenemos luz. Un simple efecto de la naturaleza nos da luz. Vivir en Cristo es vivir en la luz. Vivir en el camino de la rectitud, de la unidad y del amor es vivir en luz. Ahora, todo esto nos lleva, y con esto yo quiero terminar en el Señor, el camino de vivir en sentido común. ¿Y por qué lo he dejado hasta el final? ¿Sabe por qué? Porque el sentido común de un verdadero cristiano es el resultado de las otras 6 características que yo debo tener como cristiano. Cuando yo tengo un camino y soy obediente a la palabra del Señor, cuando a través de la palabra del Señor practico las buenas obras, cuando a través de la palabra del Señor practico vivir en el camino de la unidad, de vivir en rectitud, no tan solo con mi familia, sino con mis hermanos y para quienes me rodean. Vivir en este camino del amor. ¿Sabe por qué? Porque en el amor se refleja todo lo que hemos descrito anteriormente. Y cuando yo vivo en amor es porque estoy pegado a la luz. ¿Y quién es la luz? Cuando yo digo estoy en el camino de la luz es porque estoy pegado a Cristo. Yo soy la luz del mundo, dijo Él. Y entonces cuando yo vivo en todas estas características, tengo que tener un sentido común. ¿Y qué significa andar en el camino del sentido común?
cuando yo vivo alabando al Señor con un cántico sagrado, un cántico, como dice la Biblia. La verdad, hermano, yo no quiero entrar en un estudio bíblico, ni mucho menos, pero no cualquier alabanza le sirve a Dios. Es cosa que usted lea el Antiguo Testamento cuando Dios le enseña a los levitas a alabar. Y dice que tiene que ser un cántico con entendimiento y con características de adoración a Dios. Y que no puede ser ni estridente, ni sin sentido. Entonces, no cualquier alabanza nos sirve para alabar a Dios. Tiene que tener adoración, glorificación a Dios, y que tampoco puede ser tan fuerte. La palabra estridente, que la música no puede ser tan fuerte. Entonces, cuando yo hablo de este sentido común, tengo que concentrar todo lo que Dios me ha dado. Y, por ejemplo, en mí nace el canto, de confirmar que con Él afirmamos la fe y echamos fuera al diablo. Y si seguimos, por favor, lea Efesios capítulo 5. Es lo que estoy describiendo ahora. Yo no lo voy a leer. ¿Por qué? Porque se nos ha pasado el tiempo. Cuando yo vivo este camino de sentido común, estoy dando gracias en todo. Gracias en todo. En este mismo capítulo, en el verso 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, dando gracias en todo. Y cuando damos gracias en todo, estamos agradando a Dios y afirmamos la fe. Sujetarnos unos a otros, esto es tener sentido común. Sujetarnos unos a otros. En quien todo el edificio, dice Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Necesitamos el estímulo, y el estímulo que Cristo nos entregó se llama Espíritu Santo. Fíjese que el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza, es el tiempo de decir bendito sea el nombre del Señor. Y cuando yo lo digo ahí, lo estoy viviendo en luz, estoy viviendo en obediencia, estoy viviendo en buenas obras, estoy viviendo en rectitud, estoy viviendo en amor. Y si lo concentramos, estas 6 características, tenemos que decir, estoy viviendo en un sentido común pegado a Cristo. Por lo tanto, hermano querido, en este día, yo lo invito que busquemos al Señor en espíritu y verdad. Necesitamos estar pegados a Dios. Necesitamos que nuestra juventud, a través de la palabra de Dios, se instruya y conozcan a un Dios verdadero, a un Dios que hace milagros. Hoy día hemos escuchado muchos testimonios. La sanidad de mi hermano Jaime, la sanidad de la Fernandita y así muchos más que han agradecido. Pero también tenemos hermanos que están pasando en la prueba, que están pasando en la dificultad, que están en medio de la enfermedad. Y usted que está ahí conectado junto a nosotros, usted que, hermano, no podremos hacer fuerza espiritual, esa fe que Dios nos da. Si hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre y me pidieran una cosa en común, ¿qué dijo él? Yo lo voy a hacer, yo lo haré. Por lo tanto, ¿usted está débil? ¿Necesita al Señor? ¿Necesita volver a los caminos del Señor? Tómese de la palabra que hoy día Dios le ha entregado. Vuelva a la obediencia, vuelva a las buenas obras guiado por Cristo, vuelva a la unidad, a la comunión. Si está enemistado con alguien, vaya y pida perdón, aunque usted no haya cometido el error. Volvamos a ser rectos, hasta lo más mínimo, rectos con nuestros hijos, porque de repente como padre, las vicisitudes de estos días, de lo que estamos viviendo, la vicisitud de nuestros trabajos, nos convertimos como padres en injustos. No en vano el Señor nos dice, no exasperéis a vuestros hijos. Eso quiere decir que no los llevemos a ira. Entonces, como padres tenemos que ser rectos.
Tenemos que ser justos. Eso no significa que el muchacho o la muchacha va a hacer lo que quiera. No, tenemos que enseñarle la rectitud. Tenemos que enseñarle lo que Cristo nos enseñó a nosotros. Y eso hay que hacerlo con amor. Y si eso está en mi hogar, va a haber luz. En su casa va a haber luz. Y cuando haya luz, todo lo va a ver proyectado en el sentido común que se llama Cristo el Señor. Por lo tanto, hermano querido, yo lo invito en este día. Yo sé que no estamos reunidos, pero mi alabanza espiritual, mi alabanza de cántico, o los hermosos himnos que han cantado los hermanos, el hermano Dove con sus padres, la hermana Lorena con su familia, han llegado a mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones, no necesitamos estar en grupo, sino que el que tiene que llenar mi vida personal es Cristo el Señor. Cristo Jesús es el que tiene que llenar mi vida. Cristo Jesús y el Espíritu Santo es el que tiene que decirme, sí, estoy aquí, estoy presente, estoy vivo. Y si Él está vivo, yo y usted estamos vivos. Si Él está vigente, yo y usted estamos vigentes. Si Él está sobre nosotros a pesar de esta pandemia, a pesar de todo, oiga, hoy día necesitamos como iglesia unirnos en oración, unirnos en comunión. ¿Sabe por qué? Porque vamos a dar la lista. Hay muchos hermanos nuestros que están enfermos, muchos hermanos que están pasando por la prueba. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Más allá del llamado telefónico, porque muchos se jactan. No, yo lo llamé, yo hice esto, pero usted ¿se ha preocupado que le falta algo al hermano, a la hermana? Hermano querido, no nos podemos jactar. Yo lo llamé, yo estuve con él, yo hice esto otro. No nos podemos jactar ni nos podemos. Lo que hace tu derecha no sepa la izquierda. Pero sí una cosa Dios nos demanda, que tenemos que orar los unos por los otros. Y hermano querido, no significa que en la oración de la mañana o en la nocturna antes de quedarnos dormidos acordarnos de los hermanos. No, a lo mejor a mediodía o a las 3 de la tarde hacer un apartado especial y orar por nuestro hermano, orar por nuestra hermana. Vive que Dios va a responder nuestras oraciones y que Dios lo va a llenar de su Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y Dios añada bendición a esta palabra.